a nuestra Semana del Contador. En este momento, me permito saludar a la grata presencia de las autoridades de UNAPEC. La doctora Aida Roca, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el licenciado Freddy Brady, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, a la profesora Elizabeth Arseno, coordinadora general de los núcleos UNAPEC, a la coordinadora de promoción y vinculación de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, la doctora Ada Basil, a los demás directores y profesores de la facultad que nos estén acompañando esta tarde, colaboradores, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Por igual le pedimos a todos los presentes apagar sus micrófonos para evitar interrupciones, ya que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, oportunidad idónea para interactuar con nuestra invitada. También les informamos que esta actividad está siendo grabada en su totalidad. Distinguidos docentes, estudiantes y colaboradores UNAPEC, señoras y señores, a continuación, las palabras de bienvenida a nuestro director, Freddy Brady, quien nos ofrecerá una pequeña introducción. Licenciado Brady. Muchas gracias, Aneudi. Un placer estar de nuevo con ustedes, los estudiantes del núcleo de la Escuela de Contabilidad y Finanzas. Estas actividades, como señalaba Aneudi, constituye parte de toda la semana de actividades en conmemoración del Día del Contador que se celebró el lunes 17 en nuestro país, ¿no? Bienvenido a la señora decana, directora de colegas, profesores, estudiantes, egresados, miembros del núcleo de estudiantes, encabezado por su presidente, Carla Rivero, y en ella representado todos los demás. Le damos la más cordial bienvenida, calurosa, amigable, a la licenciada Francisca Rodríguez, de la Dirección General de Impuestos Internos. Hoy tenemos un plato fuerte, que es el tema relativo a la prevención del lavado de activos. Es un tema que le debe interesar a cualquier profesional, pero a los contadores en particular. Así que yo espero que sea de provecho para todos ustedes. Y cedo de inmediato la palabra a la conferencista. Sean todos bienvenidos y espero, como dije, que sea de provecho para todos ustedes, incluyéndome a mí. Bienvenida, licenciada Rodríguez, y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por esas palabras. Es un placer para mí estar aquí tratando de dar una breve exposición de lo que es la prevención del lavado de activos. Es un tema muy amplio y de paso le digo, en principio le digo que no vamos a tratar todo lo concerniente a la prevención del lavado de activos, pero vamos a tratar de, por lo menos a modo general, se vayan con una idea de lo que hacemos y debemos hacer en el tema de prevención del lavado de activos. Como dijo la joven en principio, va a haber una sección de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de escribir en el chat las preguntas que tengan y ya al final, pues recogemos todas esas dudas y tratamos de responder cada una de sus preguntas. Vamos a iniciar de una vez. Mi nombre, como dijo el director, es Francisca Rodríguez, aunque me gusta más que me llamen Elizabeth. Así que si me ven por ahí en la calle y me reconocen, llámenme por Elizabeth, que me gusta más ese nombre. Mi nombre es Francisca Elizabeth Rodríguez. Estamos a su orden por aquí en la DGI. Vamos a tratar el tema de hoy, de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y este es el contenido que tenemos, tal como ven en sus pantallas. Vamos a tratar lo que es el marco contextual y legal de lavado de activos, la diferencia del lavado de activos y la prevención, lo que son los sujetos obligados, el programa de prevención que debe llevar los sujetos obligados, etc. Y vamos a comenzar hablando sobre, ¿de dónde viene lo que es la prevención del lavado de activos? A raíz del problema suscitados por el blanqueo de capitales, en el año 1989, en una cumbre celebrada en París por el G7, se crea el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que comenzó a trabajar en el tema de la prevención del lavado de activos. Y pues de ahí sale lo que son las 4 recomendaciones
las 40 recomendaciones del GAFI, que solamente trataban el enfoque en la prevención del lavado de activos. Más adelante, en el año 2001, que es cuando todos sabemos ocurre el ataque terrorista en la Torre Gemela en Estados Unidos, pues se incluyen en esas 40 recomendaciones, que incluso se hicieron en principio aparte. Eran 40 recomendaciones basadas en la prevención del lavado de activos y 9 apartes que se hicieron en cuanto al financiamiento del terrorismo. Ya más adelante se unen en estas 40 recomendaciones. En el año 2012, pues se agrega entonces lo que es la prevención, la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, vemos que en estas 40 recomendaciones se trata tanto la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFI cuenta con observadores tanto del Banco Mundial, el FMI, la ONU, entre otros observadores. Esas 40 recomendaciones tienen un enfoque basado en el riesgo y se establece lo que es el delito tributario como precedente, que anteriormente no se veía como un delito precedente de lavado de activos. También se establecen en estas 40 recomendaciones lo que es el decomiso de bienes previo a condena penal. El GAFI está constituido por grupos regionales. Nosotros, como pertenecemos a Latinoamérica, pertenecemos al GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Están ahí 17 países, incluido República Dominicana, y basado en esas 40 recomendaciones que ha dado el GAFI y a nosotros verificar que la ley 72-02, que era la anterior ley del tema del lavado de activos, no cumplía con esas 40 recomendaciones del GAFI, pues entonces en el año 2017 se promulga la ley 155-17. El GAFILAT, una de las cosas que hace con los países que son miembros, pues es hacer evaluación mutua entre sus miembros en materia de lavado de activos. Incluso República Dominicana fue evaluada y fue publicado un informe en el año 2018. Entonces, una de las consecuencias que se tiene de no cumplir con las recomendaciones en el tema de prevención del lavado de activos es que podemos ser calificados como un país de alto riesgo y que no coopera en materia de lavado. Por ende, conlleva un mal prestigio para el país y pues puede haber cierre o suspensión de corresponsales bancarias, recorte de apoyo financiero que es muy necesario para los países. Hay un menor acceso al crédito a los bancos nacionales y hay limitaciones para atraer inversiones. O sea, nadie va a querer invertir en un país que pues no tenga un control en el tema del lavado de activos. Para entender lo que es la prevención, tenemos que entender qué es el lavado de activos. El lavado de activos, según lo define el artículo 2 de la ley 155-17, es el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes que están señalados en dicha ley. Estos delitos precedentes, según el artículo 2, en el numeral 11, un delito precedente es aquella infracción que genera bienes o activos que pueden ser susceptibles de lavado de activos. Dentro de ese lavado de activos está el que todos conocemos, que incluso antes de yo entrar a este mundo entendía que el único delito precedente era el tráfico de drogas, el narcotráfico. Pues no, hay muchos otros delitos precedentes por el cual se puede puede suceder el lavado de activos, que está, por ejemplo, la trata de personas, el proxenetismo, la extorsión, falsificación. También se incluyó lo que es el delito tributario, que tampoco anteriormente se entendía era un delito precedente. Señora Francisca, excúseme, ¿no está compartiendo pantalla? La presentación no se ve. ¿No se ve? No. ¿Se ve usted? Se ve. Yo la veo, Ana. Ah, pues perdón, soy yo entonces. Ok, puede continuar, perdone. Ah, no hay problema. Qué bueno que se ve entonces. ¿Lo de la ven? Sí, se ve. Sí, se ve perfectamente. Perfectamente. Ah, perfecto. Entonces seguimos.
Como le decía, bueno, no vamos a entrar en detalle en los delitos de presente lavado de activos por el poco tiempo que tenemos en el día de hoy para esta charla. Sería bueno que si le interesan el tema, pues que se lean el artículo 2 de la ley 155/17, que ahí establece con detalle todos los delitos precedentes. Por otro lado, el financiamiento del terrorismo es el acto cometido por quien intencionalmente financie, oculta o transfiera dinero o bienes para ser utilizados o a sabiendas que van a ser utilizados en la comisión de los delitos de terrorismo. Tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo tiene similitudes, pero también tiene diferencias. En el caso de la diferencia, vemos que en el lavado de activos, el origen de los fondos proviene tiene un origen ilegal. Y en el financiamiento al terrorismo puede ser tanto legal como ilegal. Es decir, yo, por ejemplo, que soy soy abogada y consigo dinero de manera lícita, de mi trabajo lícito, pues puedo, por una convicción cualquiera, pues aportar al tema del terrorismo. O sea, no necesariamente esos fondos deben ser de manera ilegal. El proceso que se lleva en el caso del lavado de activos es que se integra a la economía, pero en el financiamiento del terrorismo se oculta su uso final para que llegue a su destino. En el caso del objetivo, el objetivo del lavado de activos es buscar que esos dineros obtenidos ilegalmente sean mezclados con la finalidad de que se le dé apariencia de legalidad. En el caso del financiamiento del terrorismo, pues es apoyar cualquier actividad terrorista o la existencia de una organización terrorista. En el caso de las similitudes de estos dos delitos, pues los dos buscan utilizar el sistema financiero y las actividades no financieras para alcanzar sus objetivos. Utilizan instrumentos financieros complejos. Tanto el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos tienen métodos preventivos similares y son delitos un poquito complejos de investigar porque el dinero se mueve muy rápidamente. Ahora vamos a ver qué es la prevención. La prevención es tomar medidas anticipadas para evitar ser utilizados por los delincuentes en las actividades que procuran facilitar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando se nos habla de lavado de activos, lo primero que nos viene a la mente regularmente es la persecución. Es decir, bueno, el Ministerio Público acusa, se apresa a los culpables. Pues esa es la diferencia entre persecución y prevención. Hay una persecución del lavado de activos que se da cuando ya se ha cometido el delito y conlleva entonces sanciones penales. El Ministerio Público investiga, acusa y a partir de ahí pues se imponen sanciones penales. En el caso de la prevención, lo que buscamos es que no ocurra el delito. O sea, es lo que nosotros hacemos para que el delito no llegue a ocurrir. Y se basa en un sistema integral de mitigación del riesgo de que ocurran esos delitos e implica sanciones administrativas. El marco legal, en cuanto a la prevención, está la ley 155-17 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Está su decreto de aplicación, el 408, y está el decreto 407-17 que establece el procedimiento para el congelamiento preventivo de bienes o activos relacionados con el terrorismo y su financiamiento, así como la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos lo que son, como mencionamos ahorita, las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, que su última revisión se hizo en febrero de 2012. Y pues tenemos las normas sectoriales, en este caso emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos, que van de la 1 hasta la 5. Entonces, para que entiendan por qué Dirección General de Impuestos Internos estamos aquí en el día de hoy dando esta charla, pues debemos de explicar cuál es la función de impuestos internos luego de la promulgación de la ley 155-17. Impuestos internos, conforme al artículo 2, numeral 17 de dicha ley, es supervisor en aquellos casos en los cuales el sujeto obligado, y hago un paréntesis aquí, el sujeto obligado lo vamos a ver en detalle, qué es y cuál es su función un poquito más adelante. Bueno, el impuestos internos pues supervisa a ese sujeto obligado
cuando sea una sociedad, empresa individual o persona física que se dedique a una actividad comercial para lo cual no existe un organismo regulador estatal específico o no tiene un regulador natural. Dentro de las facultades que tiene la Dirección General de Impuestos Internos es la regulación, supervisión, vigilancia, fiscalización, requerimiento de información, inspección extra-situ e in situ y de aplicación de sanciones sobre los sujetos obligados y su personal, de conformidad a lo establecido en la Ley 155-17. Basado en esas facultades que le otorga la Ley 155 a la Dirección General de Impuestos Internos, pues se emite una serie de normas por sectores para que esos sujetos obligados sepan de manera detallada qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer. Está la norma 01, que está dirigido a abogados, contadores, notarios, empresas de factoraje. La 2, pues ya se dedica a las personas que venden vehículos de motor. La 3, a agentes inmobiliarios, constructoras y fiduciarias. La 4, joyerías, casas de empeño, armerías. Y la 5, pues ya se trata de lo que es el régimen sancionador administrativo para aquellos que no cumplen con lo establecido en la ley y en las normas. La DGI, como ente supervisor de los sujetos obligados, realiza inspecciones, retroalimenta a los sujetos obligados en el tema de la prevención del lavado de activos y también coopera con las demás autoridades competentes para tratar este tema de la prevención del lavado de activos. Ahora sí vamos a ver lo que son los sujetos obligados. Son las personas físicas o jurídicas que están obligadas al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay dos tipos de sujetos obligados, que están los financieros y los sujetos obligados no financieros. Sujetos financieros, dentro de los sujetos financieros, pues tenemos la entidad de intermediación financiera, intermediarios de valores, la persona que intermedian en el canje, el Banco Central de la República Dominicana, las fiduciarias, las personas jurídicas que se encuentran facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias, asociaciones cooperativas de ahorro y préstamo, entre otros. En el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, pues supervisamos lo que son los sujetos obligados no financieros, los cuales están establecidos en el artículo 33 en los literales que van desde el B al H. Estos sujetos obligados son los siguientes. Están las empresas de factorajes, están los agentes inmobiliarios, siempre y cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. O sea, no todos los agentes inmobiliarios son sujetos obligados. O sea, específicamente la ley dice que solo son sujetos obligados cuando se involucran en ese tipo de transacciones. Están los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas. Por otro lado, están los abogados, los notarios, los contadores y otros profesionales jurídicos cuando se disponen a realizar transacciones, y en este caso también se hace la misma salvedad que con los agentes inmobiliarios, que esos abogados, notarios, contadores, solo son sujetos obligados si realizan las siguientes actividades, como por ejemplo son la compra, venta o remodelación de inmuebles, la administración del dinero, valores u otros bienes del cliente, administración de las cuentas bancarias, organización de contribuciones para la creación o administración de empresas, creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y venta de entidades comerciales, la constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial, tanto sea por aumento o disminución del capital, la fusión, la escisión, así como la compra de acciones y partes sociales. La actuación como agente de creación de personas jurídicas, actuación como director apoderado de una sociedad mercantil, cuando provean un domicilio registrado o domicilio comercial, espacio físico o cualquier persona jurídica o estructura jurídica, y pues la actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista nominal para otra persona. O sea, como le dije, solamente cuando
ellos realicen esas actividades que son sujetos obligados. Por otro lado, los sujetos obligados son las empresas o personas físicas que de forma habitual se dedican a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor y las empresas constructoras. ¿Cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados no financieros? Pues son las siguientes. Los sujetos obligados no financieros deben designar un oficial de cumplimiento y órgano de control interno. Este oficial de cumplimiento debe de ser, y según dice la norma, incluso como ustedes son contadores, pues compete la norma 01-2018, que es esta, no sé si la ven. Esta es la norma que establece todo lo relativo a los notarios, abogados y contadores. Pues deben designar un oficial de cumplimiento que sea un ejecutivo de alto nivel con la finalidad de que pueda tomar decisiones en cuanto a la prevención del lavado de activos. Debe adoptar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo. Debe de reportar las transacciones múltiples dentro de un plazo de 24 horas en efectivos iguales o superiores a los $15,000 o su equivalente en moneda nacional a la unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero es la entidad que se encarga de coordinar todo lo relativo a la prevención del lavado de activos en República Dominicana, y a ella es que se hacen los reportes. También a ella se hace lo que son el reporte de las operaciones sospechosas, que debe de ser en un plazo de 5 días hábiles. También el sujeto obligado debe desarrollar políticas y procedimientos que incluyan una debida diligencia basada en riesgo. Más adelante le vamos a explicar lo que es y cómo debería hacerse una debida diligencia. También el sujeto obligado debe conservar todos los registros necesarios sobre transacciones, medidas de debida diligencia, archivos de cuenta, correspondencia, es decir, todo lo relativo a cualquier transacción que haya hecho con un cliente durante al menos 10 años, después de que se haya realizado esa transacción, esa relación comercial, o después de la fecha de transacción. Entonces, ¿qué es el reporte de operación sospechosa que mencionábamos hace un ratito? Ese reporte de operación sospechosa es un reporte elaborado por el sujeto obligado que se remite a la unidad de análisis financieros cuando en aquellas operaciones que sean complejas, insólitas, sin importar su cuantía, y que habiéndose identificado previamente como inusuales no correspondan con el perfil normal del cliente y no guardan relación con la operatividad conocida del mismo y no sea sustentada. Le pongo un ejemplo perfectamente de una operación sospechosa. Yo vendo autos, yo soy un dealer, y viene una joven de 25, 26 años y viene a comprarse un Porsche del año. Y pues, cuando yo le estoy haciendo mi debida diligencia, o sea, preguntándole quién es y todo eso, pues cuando yo le pregunto si ella trabaja, me dice que sí, ¿cuánto gana? Pues lo que gana son 25,000 pesos. Pues tú de ahí ya deduces que cómo es posible que una joven de esa edad y que con un salario tan bajito pueda comprarse un vehículo que cuesta una suma tan alta de dinero. Pues si ella no tiene manera de justificar de dónde ella saca ese dinero, o sea, de ese dinero, para ella comprar eso, no se corresponde, el perfil económico de ella no se corresponde con esa transacción, y por ende puede generar un reporte de operación sospechosa que deben de reportarse a la UAC. Esos reportes se hacen a través de su página web. Ellos tienen una plataforma, pues el sujeto obligado se inscribe, se registra en esa plataforma y por ahí envían los reportes. Recuerden que debe de ser en un plazo de 5 días luego de pasado esa operación sospechosa. En el programa de prevención, el programa de cumplimiento que debe tener el sujeto obligado, está establecido en el artículo 34 de la ley, dice que ese programa de cumplimiento debe tener políticas y procedimientos para evaluar los riesgos en lavado de activos y financiamiento de terrorismo y mitigarlo. Es decir, el sujeto obligado debe tener un manual con estos procedimientos
Deben también tener políticas y procedimientos para garantizar que la contratación de personal tenga altos estándares en esta contratación. Es decir, que los sujetos obligados no pueden contratar a cualquier persona. Deben tener un procedimiento que debe de pasar cada persona que va a colaborar con esta empresa para poder verificar si esta persona es idónea, si tiene el conocimiento, si es íntegro, si es ético. Incluso otro de lo que debe constituir el programa de cumplimiento es el código de ética, que debe de ser notificado a cada empleado. Por otro lado, debe establecer el sujeto obligado sanciones disciplinarias para aquellos empleados que no cumplan con lo establecido en los procedimientos, en el caso de la prevención de lavado de activos. También el sujeto obligado debe de hacer cada cierto tiempo una auditoría externa que es responsable de verificar si es efectivo ese programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que sí, que tú hayas establecido un manual, que tenga tu procedimiento, que los empleados lo sepan, que lo estén llevando a cabo, pero hay que ver si realmente es efectivo, si está cumpliendo la labor para la cual fue hecho, para prevenir, porque si al final tú tienes un procedimiento y cuando tú revisas no tiene resultados positivos, pues hay que cambiarlo y hay que poner algo que sí tenga resultados positivos. Los sujetos obligados, según la ley, deben adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, estructuras, recursos y complejidad de las operaciones que realicen. Deben evaluar el nivel de exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por cada producto, servicio, cliente, área geográfica y canal de distribución. Y en esto hago una salvedad. Cada sujeto obligado que conoce el tipo de negocio que hace, sabe regularmente el tipo de cliente que va donde ellos, sabe más o menos el tipo de transacciones que se hace, debe de hacer un programa de cumplimiento basado en riesgo adecuado a su organización. No es que, por ejemplo, yo soy sujeto obligado y veo que el dealer fulano de tal hizo o sea, yo soy una joyería, pero el dealer hizo un programa de cumplimiento y yo le copio eso. Yo le digo, mira, préstame a ver para yo hacer lo mismo para hacer algo rápido en mi empresa. Pues no va a ser un programa de cumplimiento que va a dar los resultados positivos porque no está adecuado al trabajo que tú haces. Entonces, el sujeto obligado debe medir la eficiencia y efectividad de los controles internos para mitigar los riesgos. Debe determinar el nivel de riesgo residual y debe identificar siempre, que eso es muy importante, que oportunidades de mejora en los procesos y controles internos. Incluso para eso son las auditorías, para ver en qué está fallando y qué pudiera mejorarse en el camino. Lo que dijimos ahorita, pues el programa de cumplimiento, primero tú identificas el factor de riesgo, pues lo evalúas, luego entonces entiendes qué impacto, ese riesgo que tú evaluaste, pues debe entender cuál es el impacto de ese riesgo y en base a ese impacto que pudiera tener ese riesgo, pues entonces tomar la acción para poder mitigar el riesgo. En el caso de la debida diligencia de clientes, es el conjunto de procedimientos, políticas, gestiones, mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes relacionados, actuales o potenciales clientes, beneficiarios finales y de las actividades que realizan. Los objetivos de la debida diligencia es identificar al cliente, verificar su identidad sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes. Identificar y verificar si la persona que dice actuar en nombre de otra esté realmente autorizado para hacerlo, se identifica el beneficiario final, se entender y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter de que se pretende dar la relación comercial y financiera, y completar la verificación de la identificación del cliente de acuerdo al nivel de riesgo definido por el sujeto obligado, de conformidad a sus políticas y procedimientos de debida diligencia. Es decir, si alguien va a mi empresa, yo vendo inmuebles, estoy vendiendo un apartamento,
pues una persona interesada en comprar ese apartamento, pues yo lo primero que hago es un documento que puede llamarse debida diligencia, pero puede llamarse con cualquier nombre, pues yo le pregunto quién es, le pido su identificación para ver si realmente él es la persona que me está hablando, si tengo forma de buscar en otros sistemas para ver si es esa persona, pues lo hago. También, por ejemplo, si esa persona está actuando a nombre de otra persona y me dice que sí, que tiene poder para hacerlo, pues yo tengo que ver que haya un poder notarizado, legalizado, o sea, que me dé a mí la seguridad de que realmente está apoderado. O sea, todo lo que me dé más claridad en la transacción, pues debe estar establecido en esa debida diligencia y basado en el procedimiento que yo haya establecido como sujeto obligado, o sea, en las políticas, pues entonces yo voy a ir identificando cada cosa de ese cliente para entonces ver si es un cliente con riesgo potencial de lavado de activos o no y ver el trato que le voy a dar en ese sentido. El sujeto obligado deberá desarrollar una metodología que le permita poder realizar una segmentación de los riesgos del cliente en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Hay riesgo alto, hay riesgo medio, hay riesgo bajo. A partir de esa clasificación deberá realizar una debida diligencia diferenciada conforme a riesgo. Es decir, en este caso, si usted ve que a un cliente basado en la debida diligencia que se le hace, pues tiene un nivel bajo, o sea que si el cliente en cuanto a sus características tiene un nivel bajo de riesgo o un nivel alto, pues ya uno sabe qué documentos, por ejemplo, pedirle, porque no todos los clientes tú le vas a pedir los mismos documentos o no vas a hacer las mismas verificaciones. Entonces, eso es lo que dice aquí, debe estar segmentado. A una persona que tenga un riesgo alto, pues tú le haces una debida diligencia un poquito más ampliada para verificar realmente el propósito de esa transacción y así sucesivamente. La debida diligencia ampliada, cuando haya riesgo mayor de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pues hay procedimientos más exigentes que están diseñados para que el conocimiento de un cliente se profundice en virtud de los resultados arrojados. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Ah, disculpe, pensé que se me había caído. Entonces, seguimos. En el caso de la debida diligencia ampliada, como decía, pues los procedimientos son más exigentes, están diseñados para que el conocimiento de un cliente sea más profundo en virtud de los resultados arrojados por los procedimientos de evaluación, diagnóstico y mitigación de los riesgos identificados. Sin considerarse limitativo, debe de ser incluido lo siguiente como parte de una debida diligencia ampliada: la información bancaria, la evidencia de verificación de informaciones suministradas por el cliente y referencias comerciales. En el caso de las personas expuestas políticamente, la ley 155-17 establece que cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado durante los últimos 3 años altas funciones públicas, que sean por elección o por nombramiento ejecutivo en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales, son considerados como personas expuestas políticamente. Por ejemplo, un ministro, el presidente, un director de una institución, un embajador, son personas expuestas políticamente. Incluso esos puestos son considerados PEP, todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. En el caso de la debida diligencia, las personas expuestas políticamente deben de cumplir con lo siguiente: debe ser aprobado por la alta gerencia y el consejo de administración antes de establecer una relación comercial con una persona expuesta políticamente. Debe de haber medidas razonables para identificar el origen de los fondos o activos de los clientes y beneficiarios finales identificados como PEP. Y debe de haber un monitoreo intensificado sobre la relación de negocios.
Hay posibles consecuencias si se aplica de manera incorrecta lo que es la debida diligencia. Hay afectación reputacional de la entidad, es decir, la entidad hacia los terceros quizá no tiene la misma, no se tiene mucha confianza quizás en invertir o hacer transacciones con esa empresa porque se sabe ya que ha sido susceptible de ser utilizado como lavado de activos. Hay sanciones administrativas sobre la entidad y el empleado encargado de haber hecho esa debida diligencia. E incluso dice el artículo 64 que constituye una infracción administrativa muy grave el incumplimiento de la obligación de aplicar medidas ampliadas de debida diligencia conforme a dispuesto a esta ley y sus reglamentos. Sanciones, también hay sanciones penales sobre el empleado. Para obtener mayor detalle, podemos ver el artículo 4 de la ley, en los numerales 1, 2 y 3. El sujeto obligado tiene otra obligación y es conservar todos los registros necesarios que permita construir la operación, como por ejemplo las transacciones, la medida de debida diligencia, los archivos de cuentas, documentos, contratos, correspondencia comercial y resultados de los análisis realizados. Como dijimos anteriormente, debe de ser guardado esto por 10 años después de finalizar la relación comercial. Incluso en este caso, es bueno decirles que estos documentos pueden ser guardados tanto de manera física como de manera digital, por una foto, o sea, no necesariamente tiene uno que estar guardando todos esos documentos. Ya ahora mismo con la tecnología pues tenemos diferentes formas de guardar esos documentos. Ya por último vemos lo que son las señales de alerta, o sea, las señales que tienen que ver los sujetos obligados al momento de una transacción, están por ejemplo compra de bienes inmuebles en cantidades fuera de lo habitual por una misma persona, por vincular sin justificación aparente. También puede llamar la atención cliente que solicita la cartera de bienes inmuebles y se muestra dispuesto a comprar sin mostrar interés en los detalles y sí que tenga un criterio claro de las especificaciones que desee los inmuebles. Es decir, si una persona va a comprar un inmueble, un apartamento, si es uno que va, pues uno está pendiente al mínimo detalle, al costo, a las especificaciones del apartamento, si conviene o no, a cuántas habitaciones tiene, a todo. Pero una persona que no, que es lo que su fin es realmente lavar dinero, pues lo que va a comprar y ya, lo que sea. No le importa lo que haya detrás de eso. Entonces, eso es una señal de alerta. También las entidades, por ejemplo, empresas que no tengan ninguna actividad comercial aparente. O sea, ¿de dónde saca el dinero esa empresa para ir y comprar un bien mueble, un inmueble, si no tiene una actividad comercial? Y también, pues, que el cliente que pretende adquirir algún bien y solicita que el mismo sea colocado a nombre de un tercero o una compañía con la que no parece tener relación. Eso también llama la atención de que uno vaya a comprar algo y diga, no, no me lo ponga a nombre mío, pónmelo a nombre de fulano de tal. Cuando se supone no es tu esposa, no es un hermano, o sea, no hay una relación per se entre estas personas. Hasta aquí mi intervención. Sé que fue un poquito general, hay muchos detalles que no se dieron por el tiempo, pero tenemos la sesión preguntas y respuestas en donde podemos aclarar cualquier duda que tengan respecto a este tema. Este tema es muy bonito. Si les interesa, pues pueden leer la ley, su reglamento, las normas de DGI, que establece de manera clara y detallada todo lo relativo a este tema de prevención del lavado de activos. Y nada, estamos a su orden por aquí por la DGI y terminamos. Buenas tardes, le voy a estar dando lectura a lo que dicen lo que expresaron. Dice Margarita, ¿cuáles son los puntos más relevantes que un contador debe tener siempre pendiente sobre el lavado de activos? Denme un segundito, espérese. ¿Me puede repetir de nuevo la pregunta? Que no. Dice Margarita, ajá. ¿Cuáles son los puntos más relevantes que un contador debe tener siempre pendiente sobre el lavado de activos? Lo primero que debe tener pendiente un contador es si es un sujeto obligado. O
Eso es lo primero que tiene que verificar. Si basado en lo que dice la ley, que establece específicamente cuándo los contadores son sujetos obligados, pues si realiza alguna de esas actividades, entonces es un sujeto obligado. Basado en que es un sujeto obligado, entonces debe cumplir con lo que dice la ley, que es hacer políticas y procedimientos, hacer un manual en cuanto al procedimiento a aplicar en el tema de prevención de lavado de activos. Tiene que hacer una matriz de riesgo. Entonces, a partir de ahí, entonces es que comienza lo que es la debida diligencia al cliente, que dependiendo del cliente que sea, se le hace las preguntas, se le pide documentos. O sea que de manera general, lo primero que se tiene que verificar qué tipo de, que si es sujeto obligado y que tenga su programa de prevención y que tenga un oficial de cumplimiento, que es el que es encargado, como dice su nombre, de hacer cumplir ese manual en el tema de prevención. Y pues entonces basado en eso, pues cada cliente que vaya donde él, pues se le va a hacer esa debida diligencia para ver si es un cliente de riesgo mayor, un cliente de riesgo menor. Entonces, eso es lo que tiene que hacer primero el contador. Bien, dice Buenas Luis. tardes, Miguel. Ajá, ¿Me escuchas? sí. Muy buenas tardes a todos. Disculpa que voy a interrumpir porque he estado pendiente de las preguntas del chat. Saludos a todos. Mi nombre es Lilian Báez. Yo soy la encargada del Departamento de Prevención de Lavado de Activos. Veo que están muy interesados en el tema y qué bueno, me alegra muchísimo ver las preguntas interesantes. Y quería aportar algo a lo que decía Elizabeth con respecto a la pregunta que realizaban sobre cuáles eran los puntos que tiene que tener pendiente el contador. Como bien dice Elizabeth, lo primero que tienen que saber es si el contador tiene la calidad de sujeto obligado, porque hay algo importante aquí. La calidad de sujeto obligado, en algunos casos específicos, como bien explicaba la licenciada, pues se adquiere cuando esas profesiones, en el caso, por ejemplo, de los contadores, los abogados y los notarios, hacen unas actividades específicas y esas actividades son las que configuran en realidad la condición del sujeto obligado. Es decir, muchos de nosotros, por ejemplo, tanto la licenciada como yo somos abogados, pero por las funciones que hacemos actualmente como servidores públicos, no tenemos la condición de sujeto obligado porque estamos impedidas de hacer esas actividades que indica el artículo 33 en el inciso E. Entonces, no siempre los contadores hacen esas actividades. Si la hacen, entonces ahí es que configuran la calidad de sujeto obligado y tienen que tomar en cuenta pues todo lo que ella bien ha explicado, sobre todo los temas que quizás la piedra angular del sistema de prevención, que es la debida diligencia y todo lo que implica el enfoque basado en riesgo, las matrices de riesgo, el tener una persona designada, que obviamente eso aplica en caso de una empresa, pero si tú eres una persona física que hace la actividad de contador, pues tú te designas a ti mismo como oficial de cumplimiento, porque tú no vas a contratar a una persona, porque tú ejerces como persona independiente, como persona física. Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Tienen que saber si realmente tienen la condición de sujeto obligado, porque la condición no se obtiene en todo momento. Por ejemplo, si lo que hace el contador es contabilidad financiera de activos, pasivos, entrada, salida, ese contador no es un sujeto obligado. Ahora, si ese contador se involucra en la administración de bienes para su cliente, ahí sí. Entonces ahí se configura, se pone la chaqueta, como digo yo, de sujeto obligado y tiene que aplicar pues todas las disposiciones que establece la ley. Bien, sigo con la próxima. Dice Luis Manuel, 3 posibles indicadores a buscar en blanqueo de capitales. Bueno, no sé si Elizabeth me permite intervenir. Ahí no sé si a qué se referiría Luis con el tema de indicador. Voy a retomar quizá un poco lo que decía Elizabeth cuando ponía los ejemplos. No sé si lo que a él se refiere son a señales de alerta. No sé si con lo que ella explicó fue suficiente para él, pero voy a asumir que son señales de alerta en temas de lavado de activos. Pues hay muchísimas señales de alerta. Todo va a depender, claro está, de cada tipo de actividad.
No necesariamente las mismas señales de alerta que se pueden presentar en un banco, por ejemplo, son las que se pueden presentar en un dealer o en el contador o en el abogado. Son esas banderitas rojas que te dan la alarma o la alerta de que hay algo que quizás no está bien. Ella ponía el ejemplo de una joven de 25 años que se compra un Porsche. Entonces, eso iniciando en principio, si ella gana 25,000 pesos, como el caso del ejemplo, en principio pudiéramos decir que no se corresponde la operatividad de lo que ella está haciendo con su perfil económico. Ahora, por eso es que hay que hacer la debida diligencia, porque muchas veces vemos cosas en donde no hay, porque si seguimos preguntando, posiblemente nos demos cuenta, bueno, que la chica quizás se sacó la loto, que la chica tiene un padre que es el que le está comprando el vehículo y que realmente el papá sí tiene los recursos para regalarle ese Porsche. Quizá ella recibió una herencia. Yo siempre lo que digo es, el dinero bueno, el dinero limpio siempre es rastreable. Lo que hay es que verificar si se justifica lo que el cliente te está diciendo con la operatividad de lo que está haciendo. Al igual ella ponía el ejemplo de una persona que parece no tener interés en lo que está comprando y eso resulta ser extraño. Porque cuando uno está comprando una casa o cuando uno está contratando a un contador para que le administre los bienes personales, los activos financieros que uno tiene, no es una cosa tan simple. Por lo general uno se preocupa por saber detalles. Entonces es extraño que una persona no quiera saber detalles. Lo que hay que tener pendiente que no necesariamente un indicador o una alerta, un indicador de alerta, quiere decir por sí solo que la operación resulta ser sospechosa. Tendrá que hacer el sujeto obligado una serie de análisis para que él pueda determinar si todas esas pequeñas alertas que está viendo, pues configuran un reporte de operación sospechosa, porque hay que tener en cuenta que el reporte de operación sospechosa tiene un carácter subjetivo, porque no necesariamente lo que es sospechoso para Lilian sea sospechoso para Elizabeth. Entonces, lo que hay es que tratar de establecer las cosas bien claras en los manuales de procedimiento y no dejar todo el tema a producto del azar o de cómo yo me levante ese día, sino que los procesos estén claros, estén determinados en su manual de prevención, en su programa de prevención. Bien, dice Rafael Omar, ¿qué se debe tener en cuenta para determinar el nivel de riesgo de un cliente? Bueno, no sé si Elizabeth quisiera intervenir porque le he robado su presentación, pero para no hay problema. Para apoyarla un poquito, ella hablaba de unos indicadores que se tienen en cuenta para medir el nivel de riesgo. La ley te da un chivo, como digo yo, como coloquialmente se le dice, el chivo de la ley, porque la ley te da como unas pautas mínimas que puede tomar en cuenta el sujeto obligado para poder determinar el nivel de riesgo del cliente. Si mal no recuerdo, creo que están en el artículo 37 de la ley, que son clientes, canales de distribución, el aspecto geográfico y el aspecto de producto o servicio. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El legislador lo que le dijo al sujeto obligado en ese caso, toma en cuenta mínimamente estos atributos, estos indicadores, para que tú puedas medir el nivel de riesgo de tu cliente. ¿Cómo así? Bueno, primero, toma el aspecto cliente. ¿Qué quiere decir? Mira si ese cliente es una persona física o es una persona jurídica, o es un PEP, una persona expuesta políticamente. Eso debe necesariamente de calibrar o ponderar de manera diferente al cliente, porque no es lo mismo tú tener a una persona física que es la que te está comprando el carro o comprando el inmueble o solicitándote el servicio que tú brindas, a tener a una persona jurídica, porque cuando tú tienes una persona jurídica, tú tienes que conocer el beneficiario final, es decir, tú tienes que conocer a la persona física que se encuentra detrás de esa persona jurídica, y eso conlleva mayor esfuerzo para el sujeto obligado, y por ende puede resultar ser más riesgoso, porque tiene mayores niveles de encubrimiento, porque tú no tienes al frente a un cliente de carne y hueso, sino tú tienes una institución, una empresa. Igual con las personas expuestas políticamente, que ya la misma ley te ha dicho de entrada que son clientes de alto riesgo. Entonces, la ley te dice, toma en cuenta ese factor de riesgo cliente, pero también toma en cuenta el factor de riesgo producto o servicios, porque no es lo mismo yo vender un Porsche o un vehículo de alta gama a vender un Toyota del 2000. Entonces, porque como el lavado es generación de riquezas, por lo general, la gente que quiere lavar dinero, lo que está tratando es de comprar o de adquirir bienes que tengan un valor significativo para poder ingresar en la economía
la mayor cantidad de dinero sucio. Nadie va para lavar dinero, no es usual, no es que no ocurre, no es usual que una persona pues compre un motor, porque si no, para poder meter en la economía una cantidad de dinero suficiente van a tener que comprar 15 motores, al menos que no sean Harley Davidson, ahí es otra cosa, o una Ducati. Entonces, por eso te dice el mismo legislador, evalúa el tema del producto o servicio. Y también te dice, evalúa el tema de canal de distribución. ¿Qué quiere decir eso? La forma en cómo tú llegas al cliente. No es lo mismo tú vincularte con un cliente cara a cara, que tú lo estás viendo de carne y hueso, a tú utilizar otros medios, como por ejemplo poder ofrecer el servicio o vender el producto por internet o venderlo a través de un intermediario. Entonces, toma en cuenta también, a eso es que se llama canal de distribución. Y también toma en cuenta los aspectos geográficos, es decir, en el caso, por ejemplo, del sector financiero, de dónde vienen o hacia dónde van los fondos, porque hay jurisdicciones, como ustedes muy bien saben, que son de más riesgo que otras. E igual, en algunos casos pueden tomar en cuenta inclusive hasta en dónde está ubicada. Por ejemplo, hay empresas que tienen sucursales y probablemente el riesgo de una sucursal o las situaciones que se presentan en una sucursal que está ubicada en una zona rural de la República Dominicana no son las mismas situaciones que se pudieran presentar o los mismos patrones que se pudieran presentar en una empresa o que está ubicada en el centro de la ciudad. Entonces, a eso es que más o menos se refiere. Igual, esos son unos indicios o más o menos un pie de amigo que da la ley, pero después de ahí el sujeto obligado tiene la libertad de poder establecer otros indicadores, porque al fin y al cabo el sujeto obligado es el que sabe cómo se hace el negocio. Entonces, perfectamente pudiera el sujeto obligado establecer otros indicadores que conforme a su experiencia entienda necesario medir, como por ejemplo me llega a la cabeza el indicador de transaccionalidad. No es lo mismo pagar un producto o un servicio en efectivo que pagarlo con una transferencia. El efectivo tiene por sí solo, por lo general, mayor riesgo que cuando tú tienes un dinero que ya está en el banco y que tú estás recibiendo una transferencia o un cheque certificado. A eso es más o menos lo que se refiere la ley cuando te dice que tomes en cuenta esos indicadores, esos atributos para poder evaluar el nivel de riesgo del cliente. Seguimos con la próxima, dice Luis Emil. Buenas tardes. ¿Conoce algunos casos en el que no se haya aplicado de manera correcta la debida diligencia? Y ahí mismo, de ser así, ¿cuál fue la repercusión? Oh, pero claro, hay muchísimos casos, son muy comunes los casos de sujetos obligados que no hacen una correcta debida diligencia. Y las repercusiones son sanciones administrativas. El no hacer una correcta debida diligencia es una sanción grave conforme a la ley de lavado de activos. Grave o muy grave, tengo que verificar. Y en el caso, por ejemplo, de los sujetos obligados no financieros, una sanción puede llegar hasta 4 millones de pesos, es decir, es una sanción significativa el impacto de no aplicar una debida diligencia al cliente. Incluso las sanciones son públicas, Luis. Las sanciones son públicas. Si gustas, puedes, por ejemplo, verificar sectores que están un poco más maduros, porque hay que entender que el sector de los sujetos obligados no financieros es un sector más incipiente en la aplicación de este sistema de prevención. Por ejemplo, en el caso del sector financiero, que tiene muchísimos años de madurez, específicamente el sector financiero bancario y de valores, tú puedes buscar en las páginas web y tú vas a ver las multas que se le imponen de manera pública con nombre y apellido del sujeto obligado y el monto de la sanción que se le impuso y la razón. Perdón, Lilian, una pregunta, un de orden ahí. ¿Quién establece la sanción? ¿Un juez o hay alguna institución que la establece? No, las sanciones son impuestas por los mismos reguladores. Todos los reguladores tienen capacidad sancionatoria. Esto es derecho administrativo y la administración ejerce a través de las sanciones lo que es el ius punendi del Estado. Entonces, perfectamente la administración, en este caso la DGI, impone la sanción y obviamente para respetar todo lo que es el debido proceso antes de imponer una sanción, pues agota un procedimiento. No es que un día la DGI se levanta e impone la sanción, agota un procedimiento que le da la oportunidad al sujeto obligado pues de defenderse, por llamarlo de alguna manera, y si al final se impone la sanción, que la impone el regulador,
tiene los canales, las vías recursivas abiertas, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, y perfectamente puede irse al Tribunal Superior Administrativo en caso de que no se sienta satisfecho con la sanción impuesta. Pero todos los organismos reguladores son los que tienen facultad sancionadora. Muchas gracias. Dice Lice Borges, ¿considera usted que los contadores públicos y los abogados están haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Se está intentando, Lisette. Sería muy pesimista de mi parte decir la experiencia que he tenido desde hace 4 años, cuando se creó este departamento aquí en la DGI, a raíz de la promulgación de la ley 155, decir que estamos iguales que hace 4 años. No, no es así. Hay un mayor nivel de entendimiento, hay un mayor nivel de interés, hay un mayor nivel de preocupación. Sin embargo, creo que todavía tanto el entendimiento, el generarse una cultura de cumplimiento todavía es muy incipiente. Creo que se debe seguir fortaleciendo. Los sujetos obligados tienen que comprender que esto es importante, tienen que aplicarlo, tienen que entender que esa parte no es una función de los órganos reguladores, sino que es una función de ellos. Y creo que estamos en el camino. Como todo en el derecho, es una construcción constante, va a tomar tiempo, quizás llegar a unos niveles aceptables o muy buenos de aplicación de este sistema, pero se está intentando. Definitivamente estas capacitaciones que nosotros damos es también parte de un proceso de sensibilización y hasta una especie de evangelización para que la gente entienda de qué va el tema y cuáles son sus obligaciones que tienen, porque muchas veces lo que pasa es que los sujetos obligados entienden que esa no es su función, porque lo que quieren es vender, lo que quieren es ofrecer el servicio, porque al final ellos entienden que esa es su naturaleza. Y sí, esa es su naturaleza, pero tú también tienes como empresa, como profesional, una cuota de responsabilidad social para hacerle frente a la lucha contra el lavado de activos, porque cuando una gente lava dinero, no lo lava en el Ministerio Público, ni lo lava en la DGI, ni lo lava en la Superintendencia de Banco, lo lava haciendo negocios. Entonces, cuando se están dando los negocios, no es frente a la autoridad que se dan, es frente a las empresas. Entonces, las empresas son esa primera línea de defensa que pueden quizás detectar alguna situación que les parezca inusual. Y eso es al final lo que necesitamos que nos apoyen. Por eso siempre digo que todo el sistema de prevención consiste en una alianza público-privada. Es decir, necesitamos la ayuda de ustedes para poder hacer que el sistema sea más efectivo. Entonces sí, creo que necesitamos mucho, todavía nos falta muchísimo por recorrer. Creo que hay que hacer más, que todavía no se ha hecho lo suficiente como para tener un sistema aceptable, pero tampoco podemos decir que no se está haciendo nada. Ya la gente por lo menos sabe. Hace 4 años nadie entendía nada, nadie sabía nada, nadie entendía por dónde era que iba a empezar, pero ya ahora hay un nivel de entendimiento mayor e incluso me atrevería a decir que un nivel de aceptación mayor para poder aplicar pues estos deberes a lo interno de sus empresas. Hay otra preguntita, dice Rafael Román. La DGI supervisa a los sujetos obligados, no financieros. ¿Quién es el encargado de supervisar a los sujetos financieros? Creo que Elizabeth lo mencionó rápidamente, pero te comento, los sujetos obligados financieros son los sujetos que tienen un nivel de madurez mayor aplicando los sistemas de prevención, porque lo hacen desde hace más de 30 años. Depende el sector financiero al que te refieras, porque muchas veces nosotros entendemos que el sector financiero son los bancos y no es así. El sector financiero de un país lo comprenden muchas otras entidades que no son únicas y exclusivamente bancos. Ahora, el sistema financiero bancario está supervisado por la Superintendencia de Bancos. El sistema financiero que es parte del mercado de valores lo supervisa la Superintendencia del Mercado de Valores, como los puestos de bolsa, por ejemplo, y las sociedades administradoras de fondos de inversión y las fiduciarias que emiten fideicomisos de oferta pública. El sector de las aseguradoras, las reaseguradoras y los corredores de seguro también son sujetos obligados financieros y los supervisa la Superintendencia de Seguros. Las cooperativas también forman parte del sistema financiero y los supervisa el IDECOM. Todos los supervisores
Están claramente establecidos en el artículo 2, numeral 17 de la ley. Dice otra preguntita de Luis Manuel. Si un cliente regular realiza una transacción en efectivo que involucra más de $10,000, ¿estoy obligado a presentar la transacción a los superiores o a alguna institución como la DGI? Luis, mira, en primer lugar, el reporte, hay dos reportes que se hacen. Hay un reporte que es el reporte de transacción en efectivo, que eso no es nada malo, eso simplemente lo que hace es medir o llevar un control del movimiento del efectivo en un país, y lo hacen los bancos a partir de $15,000 o más, lo hacen los bancos y todos los sujetos obligados tienen esa obligación. Si tú vas a un banco o ahora con $16,000 en efectivo a depositarlo producto de una venta de un carro que tú hiciste y te pagaron en efectivo, el banco te va a poner a ti a llenar ese reporte. Y eso no implica en principio nada malo. Eso es simplemente llevar un control del movimiento del efectivo. Y el umbral es $15,000 o más. Y ese reporte de transacción en efectivo se hace a la unidad de análisis financiero. La hacen los sujetos obligados a la unidad de análisis financiero. Es decir, cuando el banco te llena eso, el banco manda ese RTE, que es como se le denomina por sus siglas, reporte de transacción en efectivo, a la unidad de análisis financiero. Si lo recibe un dealer, tiene que hacer el reporte también. Si lo recibe un abogado, lo tiene que hacer el reporte también. Si lo recibe un contador en su calidad de sujeto obligado, ¿verdad? También tiene que hacer el reporte de transacción en efectivo y no lo hace a la DGI. Los reportes se hacen a la unidad de análisis financiero, el de transacción en efectivo. Ahora, hay otro reporte que bien lo explicaba la licenciada, que es el reporte de operación sospechosa, que ese no importa el monto. Eso es, si tú ves una operación sospechosa, puede ser hasta de un peso. Si tú le entiendes que es sospechosa, pues entonces tú tienes que hacer ese reporte de operación sospechosa o ROS, como se le llama en su sigla, y eso se hace a la unidad de análisis financiero. Incluso ese reporte tiene un carácter de confidencialidad, por lo que si tú le haces un ROS a un cliente, tú no le puedes decir al cliente que lo estás reportando, porque si lo haces y se lo dices, tú pudieras tener incluso sanciones penales, que si puede ir preso. Ese es un reporte totalmente confidencial entre tú como sujeto obligado y la unidad de análisis financiero. Nadie más tiene acceso a esa información. Tenemos una última pregunta, dice Luis Manuel. ¿Cuáles instituciones tradicionales son las más vulnerables al lavado de activos? Bueno, realmente hay instituciones que son más vulnerables que otras. Yo te voy a hablar desde dos vías. Te voy a hablar desde la vía real y te voy a hablar de lo que está evaluado. Hay una evaluación nacional de riesgo que hizo la República Dominicana en el 2014, la puedes buscar, es pública, está en la página web de la DGI y de todas las autoridades competentes. Esa Bien, ¿se me escucha? Sí, Aneudi, se escucha. Ok. Por motivo de tiempo, algunas preguntas van a quedar pues sin respuesta. Como dijo la licenciada, pueden ir al link que compartieron de la DGI y pues seguir investigando más ampliamente. creo que me fui en algún momento. ¿Me escuchan? Sí, yo estaba yo creo que quedé pendiente respondiendo una pregunta. Lo que pasó fue que se me bloqueó sí, el micrófono. Por cuestiones de tiempo ya tenemos que concluir. Ok, no hay problema. Ok, perfecto. En este momento, cámara, Neuri, por favor. ¿No me ven? ¿Está encendida? Tienen que dejar de compartirla. Neudi, yo le acabo de colocar una evaluación ahí, por favor, el último enlace que envié. El que envié anterior es para que tengan el material de lavado de activos, para que se empapen un poquito más. Y el último link que compartí es una evaluación. Por favor, Perfecto. Para que todos accedan al finalizar y me la completen, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Ya te ves también en la cámara, Neuri, puede continuar. Ok, ahora vamos a hacerle la palabra a nuestro...
Aneudi, tú decías que por cuestión de tiempo, si tienen alguna duda, porque no terminé de responder el tema de los reportes, que creo que fue la última pregunta que me quedé respondiendo, pueden hacer la consulta al correo de prevención lavado de activos @dgii.gov.do por si tienen alguna duda, y así no dejar esa pregunta en el aire que estaba respondiendo y se me fue el micrófono, el audio, entonces no pude terminar de concluir la idea. Perfectamente, gracias. Pierda cuidado. Bien, ahora vamos a hacerle la palabra a nuestro compañero Luis Garces, miembro de nuestro núcleo estudiantil, que va a dar las palabras de agradecimiento. Excelente, excelente. Muchas gracias por la muy buena dinámica de preguntas y respuestas. Con un fuerte aplauso agradecemos a la licenciada Francisca Elizabeth Rodríguez, a la licenciada Lilian Báez y a Miguel Ureña por compartir con todos nosotros tan interesante tema como la prevención de lavados de activos. De este modo, hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias a nuestra Escuela de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra Universidad APEC. Agradecemos a las distinguidas autoridades y personas que nos han acompañado. También a nuestros docentes, a Ada Basil, por su constante apoyo a estas actividades, a los estudiantes aquí presentes y a los colaboradores que han participado. Aneudis, te concedo la palabra. Bien, Luis, muchísimas gracias. Quiero recordarles a todos los que nos acompañan, seguir participando en nuestras próximas actividades, seguirnos en nuestro Instagram, Negocios UNAPEC, y por supuesto llenar la encuesta de asistencia y la que nos ha proporcionado la DGI para completar nuestros conocimientos. Invitando a nuestros participantes, al director Freddy Brady y demás, a encender sus cámaras para tomar una foto de recuerdo. Disculpa, no sale la encuesta de satisfacción. Solamente sale la que mandó la persona de la DGI. Perfecto, en unos momentos vamos a proporcionárselas. ¿Habrán tirado la foto? Sí, ya la tomamos. Muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy. De parte del Núcleo de Contabilidad y Finanzas les agradecemos y esperamos que tengan una hermosa y feliz tarde. Gracias. Gracias Elizabeth y gracias a Lilia. Ay, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Siempre a su orden, nombrada.